Biografía de actores sociales de la Revolución Mexicana. Trabajo grupal 2M3, Sociedad y Cultura de México Moderno. Índice: el ocaso del porfirismo, la Revolución Maderista, la Revolución Constitucionalista, la época de los caudillos, la consolidación del poder revolucionario, la revolución se vuelve institución, México en la segunda mitad del siglo XX. El ocaso del porfirismo, por Fernández Hernández Elizabeth, Guzmán Álvarez Andrea Elizabeth, Hermenegildo Núñez Jimena Yaretsi, Ladislao Lucario Laila Jimena, Razo Flores Yasmín, Rodríguez Lara Ashley Valeria, Solís Alarcón Mariam Graciela. El ocaso del porfirismo. 3 décadas de paz, orden y progreso porfiriano habían transformado el país. Aparentemente México se encaminaba hacia la prosperidad, tenía un sólido desarrollo económico y una planta industrial en pleno crecimiento. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material y por el contrario sufría las injusticias que provocaban la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos. En el campo, millones de campesinos vivían en condiciones deplorables. Políticos mexicanos y extranjeros llegaron a acaparar enormes extensiones en el norte del país, pasando por encima de los derechos de los pequeños propietarios. La clase media, compuesta por técnicos, maestros y abogados, gente con educación y aspiraciones políticas, se convirtieron en la principal crítica del gobierno porfirista. En cambio, las élites del país, grandes empresarios, comerciantes y latifundistas, les preocupaba la transmisión del poder presidencial. El presidente Díaz estaba a punto de cumplir 80 años y no parecía decidido a escoger a un sucesor. Por otra parte, los norteamericanos favorecidos por Díaz revelaban de su política cada vez más independiente y nacionalista, a tal grado que el presidente de Estados Unidos decidió entrevistarse con él. La paz porfirista estaba a punto de derrumbarse. Las expresiones de inconformidad comenzaron a brotar en algunas regiones del país. Hubo huelgas en Canales y Río Blanco. Se crearon partidos políticos y periódicos de oposición. Luis G. González 2010, Texto de Viajes por la Historia de México, primera edición, Fondo de Cultura Económica. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Con apenas 3 años perdió a su padre en una epidemia de cólera. Muy joven se hizo cargo de su familia. Aprendió carpintería y otros oficios. Ingresó al seminario en 1843 con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco I. Madero y bajo la bandera de la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después partió a su destierro a bordo del barco Ipiranga, rumbo a Francia, el exilio, en el que moriría en 1915. Sus restos siguen en París. Ricardo Flores Magón fue un político, periodista, escritor mexicano, cuyas ideas simbraron los antecedentes de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, quien junto con sus hermanos fundaron las bases del movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana. Finalmente, Ricardo Flores Magón murió el 21 de noviembre de 1922 en la prisión de Leavenworth en Kansas. No obstante, a pesar de que la versión oficial del deceso fue que se debió a causas naturales, sus compañeros de lucha estaban seguros de que se trató de un homicidio. ¿Y tú qué opinas acerca de todo esto? Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte. José Guadalupe Posada, 1852-1913, es considerado como el precursor del movimiento del arte mexicano,
Nació el 2 de febrero de 1852 y murió el 20 de enero de 1913. En 1884 fue designado como maestro práctico de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria. En esta época ilustró numerosas obras del escritor Irineo Paz, cuya influencia se reflejó en Posada. En 1899 asume la jefatura del taller de litografía del taller de Venegas Arroyo. Al margen de esta labor trabajó para otras imprentas y realizó caricaturas políticas para diversos periódicos oposicionistas a Porfirio Díaz. Enrique Secrel, 1854-1930. Enrique Creel Quilty, Chihuahua, México, 30 de agosto de 1854. Ciudad de México, México, 17 de agosto de 1931. Fue un político, diplomático y empresario mexicano durante el Porfiriato, hijo del cónsul norteamericano en Chihuahua, Reuben W. Creel y de Pais. Quilty contrajo matrimonio con una de las hijas de Luis Terrazas. Fue fundador y gerente del Banco Minero de Chihuahua. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, ocupó el cargo de embajador de México en Washington. Fue gobernador constitucional del estado de Chihuahua de 1907 a 1910, además de secretario de Relaciones Exteriores al final del Porfiriato, 1910-1911. Entre otros cargos que desempeñó están el de fundador y presidente del Banco Central de México, vicecónsul de la Gran Bretaña en Chihuahua, fundador y presidente del Banco Agrícola Hipotecario de México, presidente de la Compañía de Almacenes Generales de Depósito, vocal del Consejo Superior de Instrucción Pública y vicepresidente de la Compañía del Ferrocarril Kansas City, México y Oriente. Amado Nervo, 1870-1919. Nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Formó parte de la redacción del Universal, El Nacional y El Mundo. Su fama se inició con la publicación de su novela El Bachiller en 1896 y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas en 1898. Hacia 1905 ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid. Residió especialmente en Madrid en 1914. La revolución interrumpió el servicio diplomático. Regresó en 1918 y fue enviado como ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Llegó a Buenos Aires en marzo y murió en Montevideo el 24 de mayo de 1919, a los 48 años. Fue sepultado en la Rotunda de los Hombres Ilustres el 14 de noviembre de 1919. La Revolución Maderista, por Arellano Alpizar, Isabel Andrea, Bernal Hernández, Carmen Margarita Lin, García Serena Jessica, Martínez Rodríguez Luz Alejandra, Pérez Castro Jacqueline y Vargas González Jimena Daria. La Revolución Maderista. Madero organizó el partido antirreeleccionista e inició una campaña electoral por el país. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador de las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. Ese día, numerosos grupos se levantaron en contra de Díaz. Abraham González, Pascal Orozco y Francisco Villa se levantaron en el norte del país, y más tarde, Emiliano Zapata se unió a la revuelta en el sur. Díaz renunció a la presidencia y a 6 meses de la iniciada revolución abandonó el país. En 1911, Madero entró triunfantemente en la Ciudad de México y ese mismo año fue nombrada presidente por mayoría. Por otra parte, a los revolucionarios no les gustó que Madero dejara el ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas.
Por ello se levantaron en armas contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quien exigía la restitución de las tierras a los pueblos mediante el Plan de Ayala. Con el pretexto del caos político, los porfiristas Félix Díaz y Manuel Mondragón se levantaron en armas en la Ciudad de México. Durante este conflicto, conocido como la Decena Trágica, Madero confió a Victoriano Huerta el mandado de tropas reales del gobierno. Huerta, con la intención de Henry Lane Wilson, entonces embajador norteamericano, pactó con los sublevados y capturó a Madero en el Palacio Nacional, siendo asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Hola, mi nombre es Francisco I. Madero. Nací en Coahuila el 30 de octubre de 1873. Mi papá se llamaba Francisco Madero y mi mamá Mercedes González. Estudié agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Es un presidente intolerante que mata y manda matar. Fueron algunas de las muchas frases acusatorias contra el presidente Victoriano Huerta, plasmadas por el senador Belisario Domínguez, en un discurso que le prohibieron pronunciar en el Pleno del Senado en septiembre de 1913. Ante esta situación, el legislador chiapaneco decide entonces imprimir su discurso y repartirlo entre sus colegas del Senado, pues era primordial para él hacerle saber que no estaba de acuerdo con quien se había hecho del poder mediante la traición. El senador, aunque prefirió participar como suplente de su amigo Leopoldo Gut. En 1913, es testigo de la Decena Trágica, donde muere su amigo Gut y ocupa su lugar en el Senado, desde donde es severo crítico del gobierno de Victoriano Huerta. Notimex. Victoriano Huerta nació el 22 de diciembre de 1850 en Colotlán, estado de Jalisco. Durante 1890 obtuvo el grado de coronel. En 1900 luchó contra los yanquis en Sonora y en 1902 combatió a los mayas en Yucatán y Quintana Roo. Fue ascendido al grado de general de brigada por el presidente Porfirio Díaz en 1902. Francisco I. Madero le nombró gobernador militar de la Ciudad de México, aunque en febrero de 1913 se unió a los sublevados en su contra y lo ayudó a prender junto con el vicepresidente, obligados a la dimisión. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados días más tarde y Huerta fue presidente provisional. Francisco Villa y sus seguidores sublevaron en el norte y Huerta disolvió el Congreso. Lanzó su candidatura y fue elegido presidente a finales de 1913. La Revolución Constitucionalista. Está integrado por Bello Avilés Alexa de Jesús, García Herrera Miriam Nayeli, Hernández Mendoza Nancy Vianey, Hernández Nava Vanessa, Martínez García Yaeli, Ramos Bautista Diana Alejandra y Trinidad Santos Humberto. La Revolución Constitucionalista. Con los asesinatos de Madero y Pino Suárez desencadenan un movimiento armado revolucionario. Venustiano Carranza promulga el Plan de Guadalupe contra el dictador Victoriano Huerta. Restablece el orden constitucional, organiza un levantamiento y crea un ejército constitucionalista, que consta de 4 ramas principales. Ejército de División Noroeste estaba comandada por Álvaro Obregón bajo Francisco Villa, el Ejército del Noroeste al mando de Pablo González y el Ejército Librador del Sur dirigido por Emiliano Zapata se enfrenta juntos a Huerta. También le tocó hacer frente a la invasión de ejército oposición en el puerto de Veracruz y Congreso. La Cámara se disuelve en una violencia extravagante. Huerta renunció y se exilió en 1914. Sin embargo, la victoria de la
gendarmería no significó que terminaría con la lucha armada. Venustiano Carranza, 1859-1920. Nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. En el año de 1910 participó en la Revolución Mexicana, además de ser nombrado jefe de sublevación de Coahuila. En 1911 fue designado gobernador provisional de Coahuila, dando paso a ser gobernador interino y senador. Tras la muerte de Madero, el 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En 1916 convocó un Congreso Constituyente en donde se logró enmendar algunas normas. En 1917 fue elegido presidente constitucional, pero solo gobernó por 3 años. En 1920, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta, el cual era una oposición en contra Carranza. Intentó refugiarse en Veracruz, pero en su camino fue asesinado el 21 de mayo de 1920 y falleció en Tlaxcalatenango, Puebla. Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, Estado de México, en 1868. Fue abogado, docente, periodista, político, sociólogo y etnólogo. Su obra tuvo una gran repercusión en la transformación político-social y agraria de México revolucionario. Una de sus contribuciones a México fue su participación en la elaboración de la Constitución de 1917. El 25 de marzo de agosto de 1911 se lanzó a la lucha armada proclamando el Plan de Texcoco, manifestó en contra del latifundismo y en favor del reparto de tierras. Su última obra fue la Revolución Agraria en México en 1933-1937. Durante su vida fue reconocido como el sociólogo de la Revolución. Falleció el 1 de agosto de 1940 en la ciudad de Toluca. José Juan Tablada, 1871-1945. Nació el 3 de abril de 1871 en Ciudad de México. Ingresó a la Academia el 5 de noviembre de 1941, siendo el sexto ocupante de la silla número 8. Fue alumno del Colegio Militar. Poco después ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde comenzó publicando poemas y crónicas dominicales que aparecieron en la Universal. En 1918, el presidente Carranza lo nombró secretario del Servicio Exterior, haciéndolo pasar unos años en Bogotá y Caracas. Realizó labores culturales, conferencias, artículos y editó en Caracas 2 de sus libros más importantes. Madero Chantecler. Finalmente colaboró en cambio con el gobierno de Victoriano Huerta. Finalmente falleció el 2 de agosto de 1945. Francisco Villa, 1878-1923. Su nombre fue Doroteo Arango Arambula. Nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango. Al fallecer sus padres asumió la responsabilidad del resto de su familia. En 1910, al iniciar la Revolución Mexicana, se unió a las filas maderistas. Participó activamente en la lucha contra el Ejército Federal hasta lograr su derrota en la batalla de Ciudad Juárez. Durante el gobierno maderista, fue encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco por insubordinación. Posteriormente, el asesinato de Venustiano Carranza pactó una amistad con el presidente interino Adolfo de la Huerta. Cesó sus actividades revolucionarias y se retiró a la hacienda El Canutillo, en Parral, Chihuahua, donde fue asesinado el 20 de julio de 1923. Emiliano Zapata, 1879 a 1919. Su nombre fue Emiliano Zapata Salazar, un destacado líder campesino durante la Revolución Mexicana. Nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, Ananecuilco, Morelos. Fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros y en 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre campesinos.
El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata es elegido presidente del Consejo Regente en Anenecuilco. Emiliano Zapata se convirtió en emblema de la revolución indígena y campesina y símbolo de los campesinos desposeídos. El legado de Zapata, que su nombre fue nombrado para dar identidad al movimiento indígena y popular más importante de México contemporáneo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este honorable caudillo fue el autor de la frase «Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado». Muy bien, continuando con la información, vamos ahora con la época de los caudillos. Esta información es presentada por Antonio Ruda Sandragali, Batalla Ríos, Ángel Roberto, Castillo Juárez Andrea Dayán, Esquivel Reyes Montserrat Valeria, García Hernández Mariana, Ortiz López Leilani y un servidor, Axel Ortiz Montalegre. En 1919, Carranza consolida su poder. Derrotando a Villa, Zapata es asesinada. Después de 9 años de guerra y más de 1 millón de muertos, la nación parecía encaminarse hacia la paz. Llega a la presidencia Obregón con el plan de Agua Prieta. Obregón, brillante como militar, se convirtió en un político muy perspicaz. Se dedicó a la planificación y reconstrucción del país. Le pide a Vasconcelos que apoye a la campaña contra la alfabetización por todo el país. Al acercarse el final del gobierno de Obregón, se presentaba de nuevo el problema de la sucesión presidencial. El elegido fue ahora Plutarco Elías Calles, pero su designación provocó el levantamiento de Adolfo Huerta y otros altos mandos del ejército. Esta inconformidad les costaría la vida a varios de los antiguos generales revolucionarios. Álvaro Obregón Salido es considerado el último caudillo de la Revolución Mexicana. La obra de Vasconcelos marcó a varias generaciones de mexicanos que gracias a él vieron y entendieron de una manera nueva a México y a su cultura. Vasconcelos era un hombre tocado por el absoluto. Un impulso guió su vida siempre, el dictado de la pasión. De ese mismo día. Tranquilo. José Vasconcelos murió a los 77 años, el 30 de junio de 1959. En él coexistieron muy diversas vocaciones. Revolucionario, educador, demócrata, filósofo, escritor, místico. Por encima de sus aciertos y sus errores, hay una sola palabra que expresa la vida y la obra de este hombre tocado por el absoluto. La palabra grandeza.
tendencia de los países de América de habla hispana hacia una expresión propia en arte y literatura. Antonio Caso Andrade, abogado, profesor, escritor y filósofo, nació en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 1883. Realizó sus estudios en las escuelas Nacional Preparatoria y Nacional de Jurisprudencia. Obtuvo el título de licenciado en Derecho, aunque su vocación lo llevó a consagrarse al cultivo de la filosofía, la sociología, las letras y la estética. Desde joven se dedicó al magisterio, dio cátedras de filosofía, ética, lógica, estética, filosofía de la historia y sociología en las escuelas preparatoria, de jurisprudencia y de altos estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1881 nació en Guaymas, Sonora, Adolfo de la Huerta, uno de los más destacados dirigentes políticos surgidos de la Revolución Mexicana. Sus convicciones democráticas lo llevaron a participar en la insurrección maderista y luego dentro del constitucionalismo. Ocupó la gubernatura provisional y constitucional de Sonora en 1916 y 1919. Su gestión se distinguió por desarrollar una política conciliadora, apoyó a las clases trabajadoras y procuró la pacificación del pueblo yaqui mediante la negociación de sus demandas. Falleció en la Ciudad de México en 1955. Por su gestión íntegra, fue conocido como el presidente de las manos limpias, limpias de sangre y limpias de oro. Gobierno de México. La vislumbrada por el victorioso Carranza. La lucha subsecuente ganó para Múgica la reputación de un revolucionario radical, enemigo tanto de la Iglesia como del capitalismo extranjero. Él era ya un héroe nacional en 1917. Firme radical y creyente de las grandes reformas sociales, es recluido en varias ocasiones por oponerse a las políticas conservadoras. Se desempeña como gobernador de Michoacán y de Baja California. Fallece el 12 de abril de 1954 en la Ciudad de México. Siguiendo con la consolidación del poder revolucionario presentado por Bermúdez Islas, Melanie Betsabe, González García, Carla Verónica, López Infantes, Tania Guadalupe, Martínez Hernández, Jenny Guadalupe, Martínez Montes, Hanna Maritza, Sánchez Robles, Jennifer, y Banti Ruelas, Yasmín Sagnité. Presentamos a Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la Revolución. Su periodo de gobierno duró de 1924 a 1928. Las características de su gobierno fueron el desarrollo de la infraestructura, carretera, construcción de distritos de riego. En 1924 fundó el Partido Nacional Revolucionario y durante su gobierno se inicia la Guerra Cristera. Organizó la creación del Banco de México en 1925 y luchó por la aplicación estricta de la Constitución. Aplicó un plan contra la violencia, el control total sobre el ejército y las organizaciones obreras y campesinas. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica.
Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey y murió el 27 de diciembre de 1959 en la Ciudad de México. Fue un poeta, ensayista, narrador, traductor, humanista, diplomático y pensador mexicano. Biografía de Alfonso Reyes. Escritor mexicano, Monterrey, Nuevo León, 17 de mayo de 1889, México. También cultivó la literatura de creación como narrador y como poeta. Como intelectual y humanista mostró curiosidad por las más diversas manifestaciones culturales. Diego Rivera, nacimiento el 8 de diciembre de 1886, Guanajuato, su fallecimiento el 24 de noviembre de 1957, Ciudad de México. Fue un pintor, realista, cubista y muralista mexicano, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Diego Rivera es uno de los pintores mexicanos más reconocidos del siglo XX. Un pintor que destacó por sus grandes murales, sus ideologías socialistas y sus amantes. Sus obras fueron adquiriendo formas cubistas, acentuándose más entre 1913 y 1917, siendo influenciado por su breve amistad con Picasso, al cual acusó de plagio por esta obra. Las textuales de Diego Rivera decían: ningún católico tiene por qué ofenderse a causa de la expresión de una opinión filosófica de la cual yo mismo participo, y la expuse públicamente por primera vez a los 6 años de edad en la iglesia de San Diego, en Guanajuato, mi tierra natal. Así como los que no somos católicos, no tenemos por qué ofendernos porque los que lo son expongan sus opiniones en sus libros sagrados, templos, oraciones, estampas de propaganda y hasta en los altares improvisados en los camiones. Quien además fue modelo en La Tierra Dormida. ¿De Diego? Al original de Diego, así está. Pero ¿por qué no? Ahora está mejor. Pero no tiene importancia. No tiene importancia. A mí me ha gustado mucho. Esta obra la tenía el cantante Juan Gabriel y mencionan que nadie lo ha visto desde su muerte en el 2016. Supuestamente estaba en las manos del ex gobernador César Duarte, por lo que la familia de Juan Gabriel busca recuperarlo. Número 11. Saturnino Cedillo fue gobernador de San Luis Potosí de 1927 a 1931 por el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor del PRI, secretario de Agricultura en 2 ocasiones durante el periodo presidencial del ingeniero Pascual Ortiz Rubio y en el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río. Manejó su estado con un control férreo y de facto similar a una dictadura hasta poco antes de su muerte. Murió asesinado en 1939 de haberse levantado en armas contra el gobierno de Lázaro Cárdenas. Saturnino Cedillo representa el clásico ejemplo de cómo la historia es escrita por vencedores, pues es un importante personaje revolucionario, aunque cada día sale un poco más del olvido. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snooty Adam. Silvestre Revueltas. Fue un compositor mexicano moderista de música sinfónica de la primera mitad del siglo XX, violinista y director de orquesta. Es considerado como uno de los compositores más influyentes de México por el alcance y originalidad de su música de cámara y de ciertas obras que se han vuelto una parte muy importante del repertorio orquestal.
Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas, como una de las voces musicales más grandes de todos los tiempos en México. José Clemente Orozco fue un caricaturista, muralista y litógrafo mexicano graduado de la Escuela Nacional de Agricultura. Estudió también matemáticas y dibujo arquitectónico. Hizo florecer el arte pictórico mexicano gracias a sus originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que surgían al otro lado del Atlántico en la vieja Europa. La hora del chulo. Combate. Cristo destruye su cruz. El hombre en llamas. Mural en la Baker Library Dermont. La trinchera, Catarsis e Hidalgo son solo algunas de las obras más conocidas del pintor mexicano José Clemente Orozco. La vida de Orozco estuvo marcada por grandes artistas de su época, pues en su infancia fue José Guadalupe Posadas quien lo motivó a incursionar en la pintura y además, también practicó el grabado y la litografía. José Clemente Ángel Orozco Flores nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán, actual Ciudad Guzmán, Jalisco, y murió el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Enrique Gorostieta, de 1889 a 1929, sirvió al porfirismo y fue uno de los generales más jóvenes del ejército de Victoriano Huerta. En 1914 participó en la defensa de Veracruz, luchó contra Venustiano Carranza a las órdenes del general Juan Andrew Almazán en Estados Unidos, donde estaba exiliado. En 1929 se levantó en armas con las fuerzas cristeras de Jalisco y se convirtió en general. Combatió durante varios años en el estado de Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas. Reorganizó y disciplinó al ejército cristero. Después de que el dictador Huerta renunció, Gorostieta siguió prestando sus servicios hasta el licenciamiento del Ejército Federal en agosto de 1914. México en la segunda mitad del siglo XX. El crecimiento económico y estabilidad política en México se dio durante 1946 y 1968, durante un periodo llamado Milagro Mexicano y Desarrollo Estabilizador, que dio como consecuencia la industrialización del país y permitió el crecimiento explosivo de la población. La música, el cine y el turismo se convirtieron en los medios por los cuales México se dio a conocer en el extranjero. De una sociedad agraria se pasó a una urbana e industrial, y estos logros fueron conocidos en la década de los 60 como el Milagro Mexicano. La modernización fue durante los periodos presidenciales de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, que se transformó por completo a México. Capitalistas extranjeros se establecieron en las regiones más desarrolladas del país, lo que provocó con el tiempo un crecimiento desigual en la economía. La estabilidad política del país estaba basada en un partido único. La represión en 1968 del movimiento estudiantil en Tlatelolco expuso algunas de las fallas del sistema político mexicano. Ante la inmovilidad del partido oficial,
que había creado una estela de corrupción y descontento ciudadano, la gente comenzó a participar más en las decisiones políticas. Seno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, pero las personas lo conocen como Juan Rulfo. Sí, Juan Rulfo, escritor, guionista y fotógrafo aficionado mexicano, que es recordado por ser el autor de 2 grandes obras literarias. Juan nació el 16 de mayo de 1917, en el estado de Jalisco. Fue huérfano y desde su infancia tuvo muchos tropiezos, pero eso no le impidió escribir y crear cuentos para las revistas América y Pan. Gracias a sus obras, en las que nos regala un mundo mágico y que forma parte de la cultura de nuestro país. A 100 años de su natalicio, debemos leer a Juan Rulfo. Gustavo Díaz Ordaz nació en Puebla el 12 de marzo de 1911. Su padre, Ramón, se desempeñaba como jefe rural. Su madre, Sabina Bolaños, parecía repudiar a Gustavo por su físico y prefería a su hermano Ernesto. Se dice que alguna vez comentó de él y frente a él: «Pero qué feo hijo tengo». En algún momento, Gustavo quiso matricularse en el colegio militar, pero la eximiendo de ella a su secretario de Gobernación y sucesor, Luis Echeverría. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Gustavo Díaz Ordaz estaba convencido de haber salvado a México en aquel año. La certeza le acompañó hasta su muerte en 1979. Y voy a seguirlo siendo. Todavía no soy suficientemente grande. Ya que ya soy más viejo, entonces ya voy a hacer otras cosas. Pero por lo pronto ahorita, como todavía tengo ganas y le entro, apenas tengo 93 años. Ya que sea yo grande, ya voy a pensar qué otra cosa se puede hacer. A lo largo de los años, México ha sido un país en el que nacen grandes artistas de todo tipo, incluyendo grandes escritores. Pero sin duda, uno de los más representativos en México es Carlos Monsiváis. En los años 80 sus esfuerzos se centraban en los enfermos de VIH. Su militancia en la causa le llevó primero a fundar Letra S, uno de los pocos suplementos a nivel mundial que abordaba esta enfermedad, y a romper después relaciones con el periódico La Jornada. Entre su obra destacan títulos como Las alusiones perdidas, Amor perdido, El 68, La tradición de la resistencia, Carlos Monsiváis, autobiografía, La poesía mexicana del siglo XX, Aires de familia, Los mil y un velorios, Días de guardar, Yo te bendigo, vida, entre otros. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Cursó sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, California, donde obtuvo el título de Master of Arts con la mención Summa Cum Laude por parte de la Universidad de Loyola Marymount. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se doctoró en Filosofía, bajo la guía del Ángel María Garibay. Teodoro González de León nació en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1926. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM,
de 1942 a 1947. En 1947 obtuvo una beca del gobierno francés y trabajó durante 18 meses en el taller de Le Corbusier. Allí participó en los equipos de trabajo para la unidad de habitación de Marsella y Le Usine Duval de Sedier, Francia. El autor, con Abraham Zabudowski, del edificio de Infonavit, el Colegio de México, el Museo Rufino Tamayo, la Universidad Pedagógica Nacional, la ampliación de las oficinas centrales de Banamex y la remodelación del Auditorio Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Macías nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928 y murió en Ciudad de México el 15 de mayo de 2012. Autor de novelas como La región más. Poco antes, Fuentes dijo, aludiendo a algún latinoamericano del cual formó parte en los 60. Cuando se lo dieron a García Márquez, me lo dieron a mí, a mi generación, a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado, de manera que yo me doy por premiado. Jaime Sabines Gutiérrez fue uno de los poetas y ensayistas mexicanos más importantes del siglo XX, ampliamente reconocido por su estilo impetuoso y brillante, el cual marcó el fin de una de las etapas más prolíficas de la poesía nacional. Desde temprana edad se le inculcó el amor por la literatura, revelando la influencia que tuvo su padre sobre el escritor chiapaneco. Más tarde, Sabines plasmaría su profundo agradecimiento hacia sus progenitores en los poemas Algo sobre la muerte del mayor Sabines y Doña Luz. Esos artículos en el diario semanario de la ciudad mexiquense. Asimismo, un año después de la muerte de su madre, en 1966, presenta la primera edición de Yuria. Finalmente, el escritor mexicano fallece en la misma entidad a la edad de 72 años el 19 de marzo de 1999, producto de varias enfermedades y complicaciones en su estado de salud.